¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, un saludo a toda la audiencia. Miriam, han elaborado una investigación a partir del Centro de Investigaciones Sociales que básicamente han buscado ver cuál es la percepción que tienen los jóvenes, cómo ha evolucionado en las últimas elecciones con respecto a la política, la importancia de votar o no, y por supuesto también la opinión acerca de los políticos. ¿Qué es lo que se puede decir así a grandes rasgos que han logrado determinar? Pero antes de eso vamos al punto de partida. ¿Cómo lo han elaborado? ¿Qué es lo que se han planteado y a quiénes han entrevistado? Bueno, nosotros venimos trabajando, yo vengo trabajando desde el año 2005 sobre una población que podríamos caracterizar como una juventud temprana, es decir, los 2 últimos años de escuela secundaria. Y a mí me interesa y venimos trabajando con esta población que son estudiantes escolarizados, a punto de terminar su escolarización, y que cuando comenzamos las investigaciones estaban por ser ciudadanos que votarían por primera vez al salir de la escuela. Ahora ya votan dentro de la escuela. Claro. Es decir, que también es una investigación que se está transformando en una investigación sobre el primer voto, ¿no? Uh-huh. Trabajamos en AMBA, en este estudio. Nosotros, yo dirijo un programa en el Centro de Investigaciones Sociales de IDES-UNTREF, donde hay varias investigaciones. Este estudio en particular es sobre AMBA. Nosotros trabajamos sobre grandes centros urbanos, pero también estamos comenzando ahora justamente con el becario que comparte esta nota, Ignacio Roda Toribio, a trabajar sobre ciudades intermedias, agrociudades. Bien. Y también hemos trabajado en Córdoba, Rosario. Bueno, este estudio en particular fue realizado en AMBA y se ha replicado. Algunas de sus preguntas fueron replicadas en el año 2011, 2015, 2019 y 2023. Quizás te puedo tirar algunos adelantos de ahora. Bien. Y la idea es tratar de ver, pensando la política como una dimensión clave del vínculo que estos nuevos ciudadanos, en el sentido más que tiene que ver con la intervención más directa y más plena, ¿no? Porque ciudadanos, uno puede pensar también en los niños como ciudadanos, pero sí, nos referimos al modo en el momento en que la ciudadanía se vuelve formalmente plena. ¿Qué pasa también con aquellos aspectos de la ciudadanía, sobre todo los vinculados con la ciudadanía política, que no se adquieren por cumplir una edad y que tienen que ver con aspectos subjetivos, con aspectos cognitivos, con cómo me pienso en ese proyecto, qué elijo, qué responsabilidad tomo? Y preguntamos, por ejemplo, cuál es su percepción cuál es su valoración de la política, cuál es, si pueden diferenciar o cómo piensan de manera relacional la política y los políticos, es decir, cuando los ponemos juntos, cómo valoran a la política y cómo valoran a los políticos. Miren, y en ese punto, si les parece. ¿Cómo? En ese punto, ¿han sabido los jóvenes diferenciar la política de los políticos? Bueno, ese es un punto interesante, ¿no? Y después por ahí, si querés, seguimos con otros puntos por supuesto. de esta investigación. Ese es un punto interesante porque cuando nosotros hemos vivido en el 2001 una crisis muy grande del proyecto del país integralmente, no solo de la economía, de la política. Yo la caracterizo como un divorcio entre la ciudadanía y la política. Sí. Y en ese momento la percepción de la política, sobre todo en el estudio que yo hice, digamos, en la primera década, antes del 2011, 2005, 2007, lo que encontrábamos era que el rechazo de la política era un rechazo tan absoluto que no se diferenciaba entre política y políticos. O sea, la idea era que todo lo que la política toca lo mancha, lo corrompe, ¿no? Había una idea absolutamente negativa. Claro. Y lo que venimos viendo a partir de la primera década es una positivización de la idea de la política que tiene que ver también con poder diferenciar la política como práctica de construcción de la sociedad y el comportamiento o la actuación o la valoración de los políticos, que además es heterogénea, ¿no? Claro. Pero hay, encontramos en general una negativización de los políticos que cursa con una positivización de la política. Es decir, la política aparece como algo que cada vez es más valorado y no en cambio los políticos. Lo cual es interesante porque nos hace pensar que si la política se pudiera hacer de otra forma, más allá de
que esta valoración de los políticos sea real o no, que no me incumbe, digamos, a mí en esta fase de la investigación, ¿no? Ver hasta qué punto eso está fundamentado o no, digamos, a priori una valoración, que yo creo que la encontramos en adultos también, ¿no? Sí, esta también. Idea que también fue pegando tanto de una franja más de la ultraderecha, que encontró la palabra casta, ¿no? Sí. Y que creo que en esa palabra logró condensar algunos sentidos que no tienen que ver con esa afiliación ideológica también. Sí, entonces, sí, lo que encontramos cuando la política se vuelve positiva y se la puede diferenciar de ciertos políticos o de cierta forma de hacer política, sí. Perdón, disculpame, pero ¿estás ahí? Siento, sí, como que siento un ruidito como si se hubiera cortado. No, sí, le escuchamos, le escuchamos. Perfecto. Se escucha. Entonces, como un pitido nada más por detrás. Cuando eso sucede es que en realidad lo que podemos pensar es que los jóvenes están de alguna manera pensando en algo que aparece en ese artículo, que es la política pensada desde los jóvenes. Es decir, nosotros podríamos hacer una política distinta. Quizás la política de los adultos, esos políticos, a esa referencia. Entonces ahí aparece la idea de lo nuevo, la idea que viene muy con un clivaje muy fuerte hacia la condición juvenil también. A ver, eso que nos está mencionando es realmente muy importante y muy interesante. La política joven, si se quiere, con esta, si se quiere, desajuste con los partidos tradicionales a quienes identifican como los políticos viejos. Claro, yo no diría de todo eso, digamos, yo no diría todo eso, porque yo no sé si son los partidos tradicionales, si es una idea más general de los políticos, porque no es que te dicen los partidos, o sea, la pregunta es cómo valoras a la política y cómo valoras a los políticos. Por ejemplo, no creo en la política ni en los políticos. Eso hoy actualmente, es decir, la negación absoluta es de un 18,2% en el último estudio. Bajo. Creo en la política, pero no en los políticos, un 70,8%. Entonces vos acá tenés algo positivo con lo que trabajar, porque si ellos creen en la política, por ahí se creen en la política, englobaría a partidos políticos, porque los jóvenes al mismo tiempo se acercan a la política y a la política partidaria. Pero por ahí lo que están pensando es esa política hecha de otro modo, o protagonizada de otro modo, o con nuevas formas. Digamos, ahí habría que ahondar, pero en principio tenemos algo más positivo de que agarrarnos, que es que no estamos ante una negativización total. Y esto además se condice con el interés en votar, ¿no? Es decir, y también al mismo tiempo, fíjate, creo en la política y en los políticos es baja, la totalmente positiva, es de un 7,8. Claro. Y creo en los políticos, pero no en la política, es bajísima, un 1,6. O sea, en realidad la que prevalece es creo en la política, pero no en los políticos. Claro. Lo cual nos hace pensar que por ahí, y estoy hablando en condicionales, ¿no? Porque son... A mí me parece importante señalar que cuando uno tiene una encuesta, cuando uno tiene un trabajo así, lo que encuentra no lo tiene que sobreinterpretar, porque muchas veces es usado, o sea, puede ser usado para llevar agua a todo molino, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Entonces, lo que te da la encuesta es la posibilidad de interrogar. Y bueno, y a ver qué significa esto, ¿no? Entonces ahí lo podés empezar a interrogar. Si me preguntás a mí, yo creo que en Argentina hay una politización creciente que no es la actual, que es, digamos, todo esto de lo que estamos hablando es muy nuevo, y te diría que es pospandemia. Claro. Pero en Argentina venimos con una politización en aumento entre los jóvenes desde el post-2001. Claro. Ahora, y tenemos por eso, partiendo de esa positivización política, Miriam, yo creo que podemos encontrar algo muy favorable, ¿no? Que los jóvenes piensan que a partir de la política se puede transformar, se puede construir, y que inclusive al decir los políticos no, dicen lo podemos hacer mejor. Es decir, está la iniciativa esa de pensar que a partir de la política se puede lograr una transformación y que se puede hacer mejor de lo que se está haciendo ahora. Yo creo que hay que pensarlo en términos positivos. Por supuesto, aunque lo que elijan, digamos, hay también una cosa, hay una interpelación de los adultos a los jóvenes, participen, no como de participación. En un país donde además hace 20 años la consigna era no te metas, era la contraria, ¿no? Sí. No nos olvidemos de dónde venimos, ¿no? Entonces, a partir del 2001, ahí aparece, ¿por qué aparece esto del 2001? Y porque el 2001 es también el fantasma
de que lo perdimos todo, de que perdimos el proyecto, de que perdimos el país, de que desvolteamos de manera integral, y que eso implica también, digamos, que hay una juventud desheredada, la idea de la juventud desheredada, la idea de que la juventud no participa. Esto tiene un correlato global, a fin del siglo pasado, comienzos de este milenio. Es decir, el temor a la despolitización de los jóvenes, que tampoco es tan real, porque la despolitización de los jóvenes del fin del siglo pasado era una distancia de las prácticas formales de la política. Es decir, una cosa es la política formal y otra cosa es lo político, que hasta uno podría decir, hay quienes dicen todo lo que hacemos tiene una dimensión política, ¿no? Porque vivimos en una sociedad. Entonces, claro, de hecho hay una canción que me parece muy acertada de Rally que dice todos hacemos políticas al andar. Cuando le consultaron sobre esto, sobre prácticas políticas ciudadanas, lo que no tiene que ver quizás relacionado a lo puntualmente partidario, ¿qué es lo que respondieron? No, ahí hay un montón. Nosotros cuando preguntamos participación política tenemos una pregunta donde les decimos ¿cómo sería tu fórmula de ciudadanía ideal? ¿Cuál es la fórmula de tu ciudadano ideal? Y entonces tenemos preguntas que van desde la participación individual, votar, pagar impuestos, estudiar con responsabilidad, trabajar con responsabilidad, y que tienen también una dimensión moral, ¿no? Individual, a otras que tienen que ver con la participación colectiva, pero que no tenga nada que ver con algo conflictivo, es decir, con introducir el cambio, con introducir la lucha por el cambio social, y que vienen más en la línea de la solidaridad, pero yo creo que la solidaridad es política, pero muchas veces hay deslizamientos hacia el solidarismo, ¿no? Claro. Pero digamos no importa, porque las prácticas, muchos chicos que hacen prácticas solidarias no las piensan como prácticas políticas. Incluso hay muchos chicos en Argentina que hacen prácticas solidarias, porque en Argentina la cuestión de la iglesia ha tenido un peso muy importante. Ahora bajó un poquito, pero te digo que hasta hace poco era mucho mayor la participación en templos o en iglesias que en partidos. Claro. Creo que sigue siendo mayor. No me quiero arriesgar ahí con números o porcentajes, porque tendría pero en general ha sido mayor. Claro. Entonces, por ejemplo, el chico que va a misionar no te va a decir que está haciendo una actividad política. Bien. Ahora, yo creo que eso tiene una dimensión política, porque es una práctica de transformación. Claro. Entonces, nosotros les preguntamos, por eso lo ponemos en ciudadanía, porque nosotros trabajamos con una idea de ciudadanía de baja y alta intensidad, que sería, digamos, no viene al caso, pero digamos, hay muchas formas y muchas prácticas que tienen que ver con la ciudadanía y con la construcción política cotidiana de la sociedad. El voto es una cosa muy puntual, que se produce en general una vez cada 4 años, el otro cada 2. No estamos, nuestra ciudadanía política no se reduce al momento en que emitimos un voto. Bien. Que además es una forma de representación indirecta. Claro, claro. Digamos, pero hay me muchas parece formas de participación directa, sobre todo cuando vos ves cuando ves comunidades, cuando ves movimientos sociales, cuando ves organizaciones territoriales, los vecinos, que eso en Argentina tiene un peso enorme. Claro. Miriam, la verdad que es realmente interesante y podríamos hablar largo y tendido, pero bueno, son los tiempos de la radio, son medio tiranos. Le queremos agradecer el tiempo y por supuesto que haya desarrollado toda esta información. Bueno, te agradezco a vos y un gusto. Saludos a todos. Bien. Hablábamos con Miriam Krieger, investigadora del CONICET.